Muy buenas noches. Continuamos en esta segunda parte del estudio sobre la crucifixión de Jesucristo y hoy vamos a hablar de la identidad de los dos ladrones. Anteriormente revisamos los evangelios de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, y el detalle que salta a la vista es claramente que allí no se menciona los nombres de estas personas, pero sí lo menciona el Evangelio de Nicodemo, y vamos a ir al texto en cuestión. No voy a hablar mucho y profundizar sobre si el texto es inspirado o no. En lo personal pienso que sí, pero con esta opinión personal no quiero imponer nada a ningún creyente, de modo que lo que les digo es que puedan leerlo, orar y preguntarles por sí mismo a Dios, y el Espíritu Santo convencerá a cada uno si el texto es verdadero. Sin más rodeos, vamos a empezar a leerlo. Y vamos a leer el capítulo 10 y el capítulo 11. Y Jesús salió del pretorio, y los dos ladrones con él, y cuando llegó al lugar que se llama Gólgota, los soldados lo desnudaron de sus vestiduras, y le ciñeron un lienzo, y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, y colocaron una caña en sus manos, y crucificaron igualmente a los dos ladrones a sus lados, Dimas a su derecha y Gestas a su izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos y déjalos libres de castigo, porque no saben lo que hacen. Y ellos repartieron entre sí sus vestiduras, y el pueblo estaba presente, y los príncipes, los ancianos y los jueces se burlaban de Jesús diciendo: puesto que a otro salvó, que se salve a sí mismo. Y si es hijo de Dios, que descienda de la cruz. Y los soldados se mofaban de él y le ofrecían vinagre mezclado con hiel, exclamando: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Bueno, vemos aquí los nombres de ellos, Dimas y Gestas, y más adelante continúa: y un soldado llamado Longinos, tomando una lanza, le perforó el costado, del cual salió sangre y agua. Y aquí tenemos la identidad del soldado romano que vimos en los evangelios de la primera parte de este estudio, el cual también no se encontraba su nombre ni identidad. Vamos a ver una imagen ilustrativa. Y allí está Longinos traspasando el costado de Jesucristo, y posiblemente esa misma sangre fue la que cayó y se termina colando por una hendidura en la roca y desciende hasta el arca del pacto, cayendo dentro de ella. Como explicaba Ron Wyatt. Vamos a continuar la lectura. Y el gobernador ordenó que, conforme a la acusación de los judíos, se inscribiese sobre un rótulo en letras hebraicas, griegas y latinas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los ladrones que estaban crucificados, Gestas, dijo a Jesús: si eres el Cristo, líbrate y libértanos a nosotros. Mas Dimas lo reprendió diciéndole: ¿no temes a Dios tú, que eres de aquellos sobre los cuales ha recaído condena? Nosotros recibimos el castigo justo de lo que hemos cometido, pero él no ha hecho ningún mal. Y una vez hubo censurado a su compañero, exclamó dirigiéndose a Jesús: acuérdate de mí, Señor, en tu reino.
Y Jesús le respondió: En verdad te digo que hoy serás conmigo en el paraíso. Y ahora vamos a leer el capítulo 11. Era entonces como la hora sexta del día, y grandes tinieblas se esparcieron por toda la tierra hasta la hora nona, es decir, la hora sexta, las 12 del mediodía, y la hora nona, las 3 de la tarde. El sol se oscureció, y he aquí que el velo del templo se rasgó en 2 partes, desde arriba hacia abajo. Y hacia la hora nona, Jesús clamó a gran voz: Eli, Eli, lama sabactani, lo que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y enseguida murmuró: Padre mío, encomiendo mi espíritu entre tus manos. Y dicho esto, entregó el espíritu. Y el centurión, es decir, Longinos, al ver lo que había pasado, glorificó a Dios diciendo: Este hombre era justo. Y todos los espectadores, turbados por lo que habían visto, volvieron a sus casas, golpeando sus pechos. Y el centurión refirió lo que había ocurrido al gobernador, el cual se llenó de aflicción extrema, y ni el uno ni el otro comieron, ni bebieron aquel día. Y Pilatos, convocando a los judíos, les preguntó: ¿Habéis sido testigo de lo que ha sucedido? Y ellos respondieron al gobernador: El sol se ha eclipsado de la manera habitual. Y todos los que amaban a Jesús se mantenían a lo lejos, así como las mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Y he aquí que un hombre llamado José, este es José de Arimatea, varón bueno y justo, que no había tomado parte en las acusaciones y en las maldades de los judíos, que era de Arimatea, ciudad de Judea, y que esperaba el reino de Dios, pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús. Y bajándolo de la cruz, lo envolvió en un lienzo muy blanco, y lo depositó en una tumba completamente nueva, que había hecho construir para sí mismo, y en la cual ninguna persona había sido sepultada. Y ahora vamos a leer. Continuamos con el Evangelio de Nicodemo, que se titula La llegada del buen ladrón al paraíso. Y mientras Enoc y Elías así hablaban, he aquí que sobrevino un hombre muy miserable, que llevaba sobre sus espaldas el signo de la cruz. Y al verlo, todos los santos le preguntaron: ¿Quién eres? Tu aspecto es el de un ladrón. ¿De dónde vienes, que llevas el signo de la cruz sobre tus espaldas? Es muy curioso ver lo que dice el versículo 1. Allí se menciona a Enoc y Elías. En este mismo canal tengo un estudio en donde hablo de ellos, mencionándolos como los 2 testigos. En su momento, cuando hice ese estudio, desconocía este texto, es decir, no lo había leído al Evangelio de Nicodemo, y cuando lo leí por primera vez me di cuenta realmente que me dio la pista enseguida de que era inspirado. Es decir, yo sin saber, de este texto, mencioné en ese estudio que pensaba personalmente que tanto Elías y Enoc eran los 2 testigos de Apocalipsis 11. Cuando leí este texto me sorprendí muchísimo al encontrar los nombres de ellos aquí. Continuamos en el 3. Y él respondiéndoles dijo: Con verdad habláis, porque yo he sido un ladrón y he cometido crímenes en la tierra. Y los judíos me crucificaron con Jesús, y vi las maravillas que se realizaron por la cruz de mi compañero. Y creí que es el creador de todas las criaturas y el Rey Todopoderoso. Y le rogué exclamando: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y acto seguido, accediendo a mi súplica, contestó: En verdad te digo que hoy serás conmigo en el paraíso. Y me dio este signo de la cruz, advirtiéndome: Entra en el paraíso llevando esto. Y si su ángel guardián no quiere dejarte entrar, muéstrale el signo de la cruz y dile: Es Jesucristo, el Hijo de Dios, es decir, el Hijo de Yahweh, que está crucificado ahora, quien me ha enviado a ti. Y repetí estas cosas al ángel guardián, que al oírmelas me abrió presto. Me hizo entrar y me colocó a la derecha del paraíso, diciendo:
espera un poco que pronto Adán, el padre de todo el género humano, entrará con todos sus hijos, los santos y los justos del Cristo, el Señor crucificado. Y cuando hubieron escuchado estas palabras del ladrón, todos los patriarcas con voz unánime clamaron: Bendito sea el Señor Todopoderoso, es decir, Yod-Hei Vav-Hei, Padre de las misericordias y de los bienes eternos, que ha concedido tal gracia a los pecadores, y que los ha introducido en la gloria del paraíso y en los campos fértiles en que reside la verdadera vida espiritual. Así sea. Bueno, es muy interesante lo que menciona aquí el Evangelio de Nicodemo. Vemos entonces los nombres de los dos ladrones, Dimas y Gestas, y también el nombre de Longinos, el soldado que traspasa el costado de Jesús. Quiero hacer una apreciación, porque como todo texto seguramente tenga errores de traducción. Aquí en los últimos versículos menciona, ¿verdad? Dice el escritor, refiriéndose a Jesucristo como el Rey Todopoderoso, cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, que ese título le corresponde al Padre Celestial, es decir, Yod-Hei Vav-Hei. Esa es la apreciación que quisiera hacer. Seguramente haya algo más. No me puse a hacer una revisión en detalle del texto, pero lo pueden hacer ustedes y me lo pueden compartir por los comentarios. Ahora vamos a leer otro texto, que es la carta de José de Arimatea, en donde allí se menciona también a los dos ladrones. Y dice: declaración de José de Arimatea, el que demandó el cuerpo del Señor, que contiene las causas de los dos ladrones. Yo soy José de Arimatea, el que pidió a Pilato el cuerpo del Señor Jesús para sepultarlo, y que por este motivo se encuentra ahora encadenado y oprimido por los judíos, asesinos y refractarios de Dios, quienes, además, teniendo en su poder la ley, fueron causa de tribulación para el mismo Moisés, y después de encolerizar al legislador y de no haber reconocido al Todopoderoso, crucificaron al Hijo de Dios, cosa que quedó bien de manifiesto a los que conocían la condición del crucificado, es decir, de Jesucristo. 7 días antes de la pasión de Cristo, fueron remitidos al gobernador Pilato desde Jericó 2 ladrones, cuyos cargos eran estos. El primero, llamado Gestas, solía dar muerte de espada a algunos viandantes, mientras que a otros les dejaba desnudos y colgaba a las mujeres de los tobillos, cabeza abajo, para cortarles después los pechos. Tenía predilección por beber la sangre de los miembros infantiles. Nunca conoció a Dios, no obedecía a las leyes y venía ejecutando tales acciones, violento como era desde el principio de su vida. El segundo, por su parte, estaba encartado de la siguiente forma. Se llamaba Dimas, era de origen galileo y poseía una posada. Atracaba a los ricos, pero a los pobres les favorecía. Aun siendo ladrón, se parecía a Tobías, pues solía dar sepultura a los muertos. Se dedicaba a saquear a la turba de los judíos. Robó los libros de la ley en Jerusalén, dejó desnuda a la hija de Caifás, que era la sazón sacerdotisa del santuario, y sustrajo incluso el depósito secreto colocado por Salomón. Tales eran sus fechorías. Gestas es el nombre del ladrón que injuria a Jesucristo en la cruz. Podemos ver claramente que era un hombre impío, perverso y totalmente corrompido por el mal. En cambio, Dimas era el nombre del ladrón que defendía a Jesucristo en la cruz, mientras ellos padecían. Dimas es el ladrón que, a pesar de haber llevado una vida deshonrosa, se arrepiente de sus pecados. Es muy revelador y llamativo que José de Arimatea compare a Dimas
con Tobías. Si alguno leyó el libro de Tobías, Tobías era un hombre muy bondadoso y misericordioso que llegó a dar sepultura a varios israelitas, arriesgando su propia vida. Dimas, a pesar de ser ladrón, hacía esas mismas obras de la fe que Tobías, es decir, actuaba también con misericordia ante la desgracia ajena. Es muy interesante observar varios puntos. El primero es que el Evangelio árabe de la infancia también menciona a estos dos ladrones, pero con nombres diferentes, así como también la carta de Herodes a Pilato. En esa carta también allí se menciona los nombres de Dimas y Gestas, entre otros detalles. Pero no nos vamos a detener aquí a revisarlo, sino que lo vamos a dejar para otro estudio. El segundo punto es la similitud que hay entre Dimas y Robin Hood. Es decir, básicamente la historia de Robin Hood la conocen todos. Era un ladrón que robaba a los ricos y repartía a los pobres. Es evidente que la historia original es la de Dimas y Gestas, y el actor de Robin Hood, el escritor, el autor, mejor dicho, de Robin Hood, hizo un plagio, digamos. Y el tercer punto es observar el daño que Dimas les hizo a los judíos, saqueándolos, ¿sí? Luego roba los libros de la ley, deja desnuda a la hija de Caifás, el sumo sacerdote, y roba los tesoros del depósito secreto de Salomón. Ahora vamos a continuar desde el 3. Fue detenido asimismo Jesús la tarde del día 4 antes de la Pascua, y no había fiesta para Caifás ni para la turba de los judíos, sino enorme aflicción a causa del robo que había efectuado el ladrón en el santuario. Y llamando a Judas Iscariote, se pusieron al habla con él. Es de saber que éste era sobrino de Caifás. No era discípulo sincero de Jesús, sino que había sido dolosamente instigado por toda la turba de los judíos para que le siguiera. Y esto no con el fin de que se dejara convencer por los portentos que él obraba, ni para que le reconociese, sino para que se lo entregase, con la idea de cogerle alguna mentira. Y por esta gloriosa empresa le daban regalos y un didracma de oro cada día. Y a la sazón hacía ya 2 años que se encontraba en compañía de Jesús, como dice uno de los discípulos, llamado Juan. Es interesante ver este detalle, que Judas Iscariote era sobrino de Caifás, el sumo sacerdote. Y bueno, este hecho no lo menciona la Biblia. Continúa en el 4, y 3 días antes de que fuera detenido Jesús, dijo Judas a los judíos: Ea, pongamos el pretexto de que no fue el ladrón quien sustrajo los libros de la ley, es decir, de que no fue Dimas, sino Jesús en persona. Yo mismo me comprometo a hacer de acusador. Mientras esto se decía, entró en nuestra compañía Nicodemo, el que tenía a su cargo las llaves del santuario, y se dirigió a todos diciendo: No llevéis a efecto tal cosa. Es de saber que Nicodemo era más sincero que todos los judíos juntos. Y esto porque era justo, ¿verdad? Mas la hija de Caifás, llamada Sara, dijo a voz en grito: Pues él ha dicho delante de todos contra este lugar santo: Soy capaz de destruir este templo y de levantarlo en 3 días. A lo que respondieron los judíos: Te damos todo nuestro voto de confianza, pues la tenían como profetisa. Y una vez celebrado el consejo, fue detenido Jesús. Y al día siguiente, que era miércoles, le llevaron a la hora nona al palacio de Caifás, es decir, a las 3 de la tarde. Y Anás y Caifás le dijeron: Oye, ¿por qué has robado nuestra ley y has puesto a pública subasta las promesas de Moisés y de los profetas? Mas Jesús nada respondió. Este hecho es muy interesante porque ellos aprovecharon toda esta situación, ¿verdad?, del daño que les hizo Dimas, robándolos, saqueando los libros de la ley, entre otros hechos, y se le ocurre a Judas Iscariote, ¿verdad?, acusar justamente a Jesucristo. Y bueno, y todos estos judíos, ¿verdad?, celosos y envidiosos, lo apoyaron en esa mala obra.
Y este hecho no lo menciona tampoco la Biblia. Y continúa, y ante toda la asamblea reunida le dijeron: ¿por qué pretendes deshacer en un solo momento el santuario que Salomón levantó en 46 años? Y Jesús no respondió nada a esto. Es de saber que el santuario de la sinagoga había sido saqueado por el ladrón, es decir, por Dimas. Mas el miércoles, a la caída de la tarde, la turba se disponía a quemar a la hija de Caifás, por haberse perdido los libros de la ley, pues no sabían cómo celebrar la Pascua. Pero ella les dijo: esperad, hijos, que daremos muerte a este Jesús, y encontraremos la ley, y la santa fiesta se celebrará con toda solemnidad. Entonces Anás y Caifás dieron ocultamente a Judas Iscariote una buena cantidad de oro con este encargo: di según nos anunciaste, yo sé que la ley ha sido sustraída por Jesús, para que el delito recaiga sobre él y no sobre esta irreprochable doncella, es decir, virgen. Y cuando se pusieron puesto de acuerdo sobre el particular, Judas les dijo: que no sepa el pueblo que vosotros me habéis dado instrucciones para hacer esto contra Jesús. Soltadle más bien a éste. Y yo me encargo de convencer al pueblo de que la cosa es así. Y astutamente pusieron en libertad a Jesús. Y esto para encubrirse, ¿verdad? Así, pues, el jueves al amanecer entró Judas en el santuario y dijo a todo el pueblo: ¿qué queréis darme y yo os entregaré al que hizo desaparecer la ley y robó los profetas? Respondieron los judíos: si nos lo entregas, te daremos 30 monedas de oro. Mas el pueblo no sabía que Judas se refería a Jesús, pues bastantes confesaban que era hijo de Dios. Judas, pues, se quedó con las 30 monedas de oro. Y habiendo salido a la hora cuarta y a la hora quinta, la hora cuarta iba aproximadamente de las 9:45 de la mañana a las 10:30, y la hora quinta de 10:30 a 11:15, 11:20 aproximadamente. Encontró a Jesús paseando en el atrio, y echándose ya encima la tarde, dijo a los judíos: dadme una escolta de soldados armados de espadas y palos, y yo lo pondré en vuestras manos. Y le dieron fuerza para prenderle. Y mientras iban caminando, díjole Judas: echad mano a aquel a quien yo besare, pues él es quien ha robado la ley y los profetas. Después se acercó a Jesús y le besó, diciendo: salve, maestro. Era a la sazón la tarde del jueves, y una vez preso, lo pusieron en mano de Caifás y de los pontífices, diciéndole Judas: este es el que ha hurtado la ley y los profetas. Y los judíos sometieron a Jesús a un injusto interrogatorio, diciendo: ¿por qué has hecho esto? Mas él nada respondió. Entonces Nicodemo y yo, José, viendo la cátedra de la pestilencia, nos separamos de ellos, no estando dispuestos a perecer juntamente con el consejo de los impíos. Y bueno, y aquí José de Arimatea está citando claramente, fíjense, que era un hombre altamente instruido, lleno del Espíritu Santo, con una sabiduría de lo alto celestial, al igual que Nicodemo, y veían claramente cómo sus correligionarios judíos estaban realmente equivocados. Ellos estaban citando aquí el libro de Job, el capítulo 21, versículo 16, también el libro de Proverbios 12:15, y el Salmo 1, del 1 al 2, que es el que vamos a revisar. También hay otros textos que están íntimamente relacionados con esto, de no participar en el consejo de los impíos y de las malas obras. Y dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor, es decir, del Eterno, está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y esto es lo que hacían claramente José de Arimatea y Nicodemo. Y continúa, capítulo 3, y después de aquella noche hicieron otras cosas terribles contra Jesús.
La madrugada del viernes fueron a entregárselo al gobernador Pilato para crucificarle, y con este fin acudieron todos. Y el gobernador Pilato, después de interrogarle, mandó que fuera crucificado en compañía de los dos ladrones. Y fueron crucificados juntamente con Jesús, a la izquierda Gestas, y a la derecha Dimas. Y empezó a gritar el de la izquierda, diciendo a Jesús: «Mira cuántas cosas malas he hecho sobre la tierra, hasta el punto incluso de que si yo hubiera sabido que tú eras rey, aún contigo hubiera acabado. ¿Por qué te llamas a ti mismo Hijo de Dios, si no puedes socorrerte en caso de necesidad? ¿Cómo pues vas a prestar auxilio a otro que te lo pida? Si tú eres el Cristo, baja de la cruz para que pueda creer en ti. Pero, por de pronto, no te considero como hombre, sino como bestia salvaje, que está pereciendo juntamente conmigo». Y comenzó a decir muchas otras cosas contra Jesús mientras blasfemaba, y hacía rechinar sus dientes contra él, pues había caído preso el ladrón en el lazo del diablo. Mas el de la derecha, cuyo nombre era Dimas, viendo la gracia divina de Jesús, gritaba de este modo: «Te conozco, oh Jesucristo, y sé que eres Hijo de Dios. Te estoy viendo como Cristo, adorado por miríadas de ángeles. Perdóname los pecados que he cometido. No hagas venir contra mí los astros en el momento de mi juicio, o la luna cuando vayas a juzgar toda la tierra, puesto que de noche realicé mis malos propósitos. No muevas el sol, que ahora se está oscureciendo por ti, para que pueda manifestar las maldades de mi corazón. Ya sabes que no puedo ofrecerte presente alguno por la remisión de mis pecados. Ya se me echa encima la muerte a causa de mis maldades, pero tú tienes poder para expiarlas. Líbrame, Señor universal, de tu terrible juicio. No concedas al enemigo poder para engullirme y hacerse heredero de mi alma, como lo es de la de ese que está colgado a la izquierda, es decir, de Gestas, pues estoy viendo cómo el diablo recoge su alma mientras sus carnes desaparecen. No me ordenes tampoco pasar a la porción de los judíos, pues estoy viendo sumidos en un gran llanto a Moisés y a los profetas, mientras el diablo se ríe a costa suya. Antes, pues, oh Señor, de que mi alma salga, manda que sean borrados mis pecados, y acuérdate de mí, pecador, en tu reino, cuando vayas a juzgar a las 12 tribus sobre el trono grande y alto, pues gran tormento has preparado a tu mundo por tu propia causa». Y cuando el ladrón terminó de decir esto, respondióle Jesús: en verdad te digo, Dimas, que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Mas los hijos del reino, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés, serán arrojados fuera a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Mas tú serás el único que habites en el paraíso hasta mi segunda venida, cuando vaya a juzgar a los que no han confesado mi nombre. Y añadió: márchate ahora y di a los querubines y a las potestades que están blandiendo la espada de fuego y guardan el paraíso del que Adán, el primero de los creados, fue arrojado, después de haber vivido allí, por haber prevaricado y no haber guardado mis mandamientos. Ninguno de los primeros verá el paraíso hasta que venga de nuevo a juzgar a vivos y muertos. Habiéndolo escrito así, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que descendió de las alturas de los cielos, el que salió inseparablemente del seno del Padre invisible, y bajó al mundo para encarnarse y ser crucificado para salvar a Adán, a quien formó, para conocimiento de los escuadrones de arcángeles, guardianes del paraíso y ministros de mi Padre. Quiero y mando que penetre dentro de él, que está siendo crucificado conmigo, y que reciba por mí la remisión de sus pecados, y que entre en el paraíso con cuerpo incorruptible y engalanado, y que habite allí donde nadie jamás puede habitar. Y he aquí que cuando hubo dicho esto, Jesús entregó su espíritu. Tenía esto lugar el viernes a la hora de nona, es decir, a las 3 de la tarde. Mientras tanto las tinieblas cubrían la tierra entera, y habiendo sobrevenido un gran terremoto, se derrumbó el santuario y el pináculo del templo.
Entonces yo, José, demandé el cuerpo de Jesús y lo puse en un sepulcro nuevo, sin estrenar. Mas el cadáver del que estaba a la derecha no pudo ser hallado, mientras que el de la izquierda tenía un aspecto parecido al de un dragón. Y por el hecho de haber pedido el cuerpo de Jesús para darle sepultura, los judíos, dejándose llevar de un arranque de cólera, me metieron en la cárcel donde solía retenerse los malhechores. Me ocurría esto a mí la tarde del sábado en que nuestra nación estaba prevaricando, y mira por cuánto esta misma nación sufrió el sábado tribulaciones terribles. Y precisamente la tarde del primer día de la semana, a la hora quinta, cuando yo me encontraba en la cárcel, vino hacia mí Jesús acompañado del que había sido crucificado a su derecha, a quien había enviado al paraíso. Y había una gran luz en el recinto. De pronto, la casa quedó suspensa de sus 4 ángulos, el espacio interior quedó libre y yo pude salir. Entonces reconocí a Jesús en primer lugar y luego al ladrón, que traía una carta para Jesús. Y mientras íbamos camino de Galilea, brilló una luz tal que no podía soportarla la creación. El ladrón a su vez exhalaba un gran perfume procedente del paraíso. Luego sentóse Jesús en un lugar y leyó así: los querubines y los hexaptérigos, es decir, ángeles también, de otro orden jerárquico, que recibimos de tu divinidad la orden de guardar el jardín del paraíso, hacemos saber esto por medio del ladrón que fue crucificado juntamente contigo por disposición tuya. Al ver en este la señal de los clavos y el resplandor de las letras de tu divinidad, el fuego se extinguió, no pudiendo aguantar la flamígera señal, y nosotros, sobrecogidos por un gran temor, quedamos amedrentados, pues oímos al autor del cielo y de la tierra y de la creación entera, que bajaba desde la altura hasta las partes más bajas de la tierra, a causa del primero de los creados, Adán. Pues al ver la cruz inmaculada que fulguraba por medio del ladrón, y que hacía reverberar un resplandor 7 veces mayor que el del sol, se apoderó de nosotros, presa de la agitación de los infiernos, es decir, del Sheol, un gran temblor. Y haciendo coro con nosotros los ministros del Sheol, dijimos a grandes voces: Santo, santo, santo es el que impera en las alturas. Y las potestades dejaban escapar este grito: Señor, te has manifestado en el cielo y sobre la tierra, dando la alegría de los siglos, después de haber salvado de la muerte a la misma criatura. Mientras iba yo contemplando esto, camino de Galilea en compañía de Jesús y del ladrón, aquel se transfiguró y no era lo mismo que al principio antes de ser crucificado, sino que era luz por completo, y los ángeles le servían continuamente, y Jesús mantenía conversación con ellos, y pasé 3 días a su lado sin que ninguno de sus discípulos le acompañara, sino solo el ladrón. Mediada la fiesta de los ácimos, es decir, la fiesta de los panes sin levaduras, vino su discípulo Juan, y todavía no habíamos visto al ladrón ni sabíamos que había sido de él. Juan entonces preguntó a Jesús: ¿quién es este? Pues no me has permitido ser visto por él. Mas Jesús no le respondió nada. Entonces él se echó a sus pies y le dijo: Señor, sé que desde el principio me amaste. ¿Por qué no me haces ver a aquel hombre? Díjole Jesús: ¿por qué vas en busca del arcano? Es decir, lo secreto, lo oculto. ¿Eres obtuso de inteligencia? ¿No percibes el perfume del paraíso que ha inundado el lugar? ¿No te das cuenta de quién era? El ladrón colgado de la cruz ha venido a ser heredero del paraíso. En verdad te digo que de él solo es hasta que llegue el gran día. Y Juan dijo: hazme digno de verle. Y mientras Juan estaba aún hablando, apareció de repente el ladrón. Aquel entonces, atónito, cayó al suelo. El ladrón no conservaba la misma figura que tenía antes de venir Juan, sino que era como un rey majestuoso en extremo, engalanado como estaba con la cruz, y se dejó oír una voz emitida por una gran muchedumbre que decía así: has llegado al lugar del paraíso que te estaba preparado. Nosotros hemos sido designados por el que te envió para servirte hasta que venga el gran día. Y al producirse esta voz, quedamos invisibles, el ladrón y yo. Yo entonces me encontré en mi propia casa y ya no vi a Jesús.
y habiendo sido testigo ocular de estas cosas, las he dejado escritas para que todos crean en Jesucristo crucificado, nuestro Señor, y no sirvan ya a la ley de Moisés, sino que den crédito a los prodigios y portentos obrados por él, de manera que, creyendo, sean herederos de la vida eterna, y podamos encontrarnos todos en el reino de los cielos, porque a él le conviene gloria, fuerza, alabanza y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Es muy interesante ver que José de Arimatea dice que no sirvan ya a la ley de Moisés, y es obvio que José de Arimatea era un hombre justo y guardaba los mandamientos. Se entiende entonces claramente que él se refiere a una forma, farisaica, si se puede decir, como hacían los fariseos, que no tenían compasión, ni misericordia hacia su prójimo muchas veces. De modo que los mandamientos, ¿sí? José de Arimatea, así como Nicodemo y otros hombres justos, los guardaban. Bueno, aquí termina la segunda parte de este estudio, y en el próximo episodio, que va a ser la tercera y última parte, hablaré, con ayuda de Dios, del Todopoderoso, sobre la cruz, la estaca o madero, pues hasta el día de hoy las opiniones referentes al instrumento que se utilizó en la crucifixión son variadas. También hablaré sobre el profundo significado de la cruz, así como también la identidad de las personas que resucitan en Mateo capítulo 27, del 50 al 53. Espero que les haya sido de mucha bendición, bendiciones y paz.